el suelo mojado. El tiempo es para reír, para saltar en los charcos, lo que un buen día escribí. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de ¿Por qué los jugos de piña son azules? Soy Ana Arnaiz, coach personal y experta en inteligencia emocional, y estoy aquí para acompañarte, para apoyarte a conocer diferentes temas de crecimiento personal, de desarrollo personal, desde una mirada seria y a la vez divertida. Gracias a mi querida María Basán por una vez más ser la melodía de este programa. Espero que estés, bueno, lo sé, que estás disfrutando mucho de tu pequeño Pablo. Y a los micros, como siempre, Julián, buenas tardes. Muy buenas, hoy con ganas. Está cañero hoy. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy tenemos de invitada a Soledad Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sole es educadora infantil, amiga del alma, parte del equipo Mujeres Bellas y hoy está aquí como madre de Lucas. Sí. Bienvenida, Sole. Muchas gracias, muchas gracias. Este mes es el mes del síndrome de Tourette. El síndrome de la concienciación del síndrome de Tourette. Y bueno, el día 7 de junio fue el Día Mundial del Síndrome de Tourette. Y pues vengo a hablar un poco para visibilizar y este síndrome, porque nos parece que, bueno, pues es verdad que hoy por hoy, gracias a artistas y demás, está dando un poquito más a la luz, pero es verdad que es un síndrome que no se conoce, que es bastante desconocido. Dejó de ser hace tiempo enfermedad rara porque ya hay un porcentaje bastante alto de niños, sobre todo niños, más que niñas, pero todavía hay mucho camino por recorrer. Y bueno, pues mi hijo lo padece y vengo un poco a hablar como madre de cómo vivimos, cómo lo vive él, y un poco pues eso, para que la sociedad lo empiece a conocer desde dentro. Muchas gracias. Pues otra de las mujeres valientes que me rodean y que tengo el placer de que hoy esté aquí sentada. Eso, ¿no? Que es tremendamente desconocido. Hay muchas dudas y bueno, pues este programa vamos a procurar sacar un poquito a la luz y que la gente conozca un poco más qué es esto y lo que decías, ¿no? Que supone para la persona que tiene el síndrome y para el entorno. El entorno, sí. Bueno, pues para empezar, ¿cómo es tu hijo? Cuéntanos un poquito de Lucas. Bueno, pues mi hijo ahora mismo tiene 13 años, entonces está pasando por una época de adolescente, ya no digo preadolescencia, ya está en adolescencia total. Entonces sabemos un poco las características de los adolescentes, que pues están pasando por un cambio hormonal bastante grande, su cerebro está en cambio continuo. Y entonces él lo tiene diagnosticado, el síndrome de Tourette, desde los 6 años y hasta que no empezó con los 12, es decir, hasta que empezó la adolescencia, pues bueno, lo hemos ido llevando bastante bien, tenía como momentos, pero ahora con los 12 años él tiene una crisis muy grande, ¿vale? Y nos han dicho que influye mucho la adolescencia. A ver, Lucas, a pesar de todo, es un niño alegre, es un niño muy sensible, muy cariñoso. También tiene su carácter, es un niño muy, muy observador, lo pregunta todo, le gusta enterarse de todo, le gusta tenerlo todo controlado, que yo creo que también es parte del síndrome. Y eso a veces es bueno y a veces pues le limita para ciertas cosas, ¿vale? Es un niño muy impulsivo, es muy intenso en sus emociones, pues tanto para bien como para mal. Cuando está cariñoso, o sea, te come, y cuando está enfadado, pues si pudiera, te mataba. Pero en el fondo luego es un niño muy responsable. Entonces, bueno, pero ahora mismo hoy por hoy, pues está pasando por un mal momento. ¿Cuándo empezaste a notar que algo no iba como esperabas? ¿Cómo fue ese primer momento de incertidumbre? Pues, como he comentado antes, con 6 años se lo diagnosticaron. Entonces, justo es que coincide mucho con los cambios evolutivos. Entonces, cuando él acabó el ciclo de la educación infantil, que pasaba a primaria, en ese verano empezamos a notar, ya en mi curso notábamos cosas raras, pero bueno, pues lo típico, el desconocimiento, pues pensábamos, pues qué manía le ha dado, que mueve el brazo o tal. Y ya en verano pues se chupaba las manos, movía mucho el cuello, los ojos, hacía unos gestos raros, y de hecho nosotros le llegamos a regañar, porque no te chupes las manos, Lucas, acabas de tocar el suelo, no tal. Claro. Pero ya vimos cosas como que decíamos, ya, pero es que lo repite todo el rato, por mucho que se lo decimos, no era muy normal. Entonces, bueno, fuimos al pediatra, se lo comentamos al pediatra y el pediatra nos mandó al neurólogo, el neurólogo que me correspondía de zona. Y nada más explicarle lo que tenía, dieron con el diagnóstico.
¿vale? Entonces, nosotros empezamos a notar eso, ya te digo, más o menos con 5 años y medio, 6 años, y con 6 años y medio, casi 7, se lo diagnosticaron. Que fue, como tú dices, ¿no? El cambio, porque Lucas, yo sé que fue a la escuela infantil y fue el cambio a cole. Al cole, claro. Él estuvo en una escuela infantil, tuve la gran suerte de estar hasta los 6 años. En verdad los 3, que es como se hace el cambio habitualmente, porque ya no hay escuelas infantiles hasta los 6. En la Comunidad de Madrid hay alguna, pero muy pocas. Es pero otra bueno, reivindicación, ya claro, sabes que aquí siempre que podemos sacamos aquí. Perdón. El caso que fue el cambio efectivamente del cole, y además que normalmente entre los 6 y los 7 años suele haber un cambio evolutivo a nivel cognitivo, y entonces ahí fue cuando yo creo que tuvo el primer brote grande, y ahí fue cuando lo vimos. Eso es. ¿Qué sentiste cuando escuchaste por primera vez el nombre de síndrome de Tourette? ¿Sabías lo que era? Pues San Google, que está para todo, pues empezamos a mirar que pues eso sí podían ser solamente tics nerviosos. Entonces ya íbamos un poco como aprendido un poco, habiendo leyendo. Entonces cuando nos lo dijeron no me sonó a nuevas, porque ya lo había leído, lo había oído, pero sí fue como un jarro de agua fría. Es como pues nuestras sospechas son realidad. Y sí que todavía no sabíamos lo que nos deparaba el futuro, ni qué consecuencias tenía, ni nada. Pues eso eran como tic, ¿vale? Digamos que el síndrome de Tourette es una afectación neurológica, ¿vale? Que para que se diagnostique, no, en principio físicamente, o sea, ya le han hecho pruebas en encefalogramas, resonancias, y a nivel orgánico no tiene nada. Entonces es un tema neuronal, y es un tema sobre todo de neurotransmisores, ¿vale? Entonces, lo que se tiene que dar para el diagnóstico es que esté un año mínimo con TIC, ya sean, tienen que combinarse tanto fónicos como motóricos, que él los cumplía. Tiene un componente hereditario bastante grande. ¿Nos puedes explicar qué es los TIC fónicos? Sí, los TIC fónicos suelen ser palabras no coprolalias, que es lo que la sociedad más o menos cree que tienen los síndromes de Tourette, que es decir, palabrotas, pero eso es un 10% más o menos el que lo suele tener. Es más sonidos, ¿no? Sí, son sonidos guturales, sonidos con la garganta, carrasperas, incluso pedorretas, cosas así. Y, por ejemplo, tienen muchas ecolalias. Entonces repiten la última palabra, o que piensan ellos, o que dicen, o que escuchan, ¿vale? Lo suelen repetir. Luego también con la nariz, absorbe mucho con la nariz, que también se puede, eso es un tic combinado, digamos, es un tic más complejo porque intervienen las dos cosas, el fónico, que también utilizan, y el motórico. Y luego los motóricos, pues es eso, pueden ir desde soltar una mano, agacharse. Por ejemplo, mi hijo lo que hacía era agacharse con la espalda y las piernas, estirar los brazos, y el cuello, daba latigazos con el cuello. Y los ojos empiezan parpadeando, un tic muy normal es el parpadeo, apretar los ojos, y él también lo hacía. Entonces, claro, pues se cumplían, digamos, todas las características y todo lo que tenía, todos los requisitos a cumplir. Y como decía, otro de los que tiene que cumplir para el diagnóstico es que tiene un componente hereditario muy alto, y yo, claro, después de verlo y de tal, la que lo padezco soy yo. Que, por cierto, si me pongo un poco nerviosa, a lo mejor hago un ruidito, pero es parte de esto. Estamos aquí para el respeto y nada, y eso. Entonces, pues claro, al final cumplía o sea, es como una tabla con un baremo, cumple todos los requisitos, tiene síndrome de Tourette. Aún así, él había sido prematuro, y entonces le revisaban todavía en el 12 de octubre, que es donde nació. Entonces, allí nos mandaron también al neurólogo, el neurólogo allí también nos lo confirmó, y aún así pedimos una tercera opinión y también nos lo confirmaron. Entonces, bueno, ya no había duda ninguna. Claro. Y ese momento en que no sabes muy bien qué es lo que pasa, es como un momento, no sé cómo llamarlo, como agridulce, no sé, es cuando la incertidumbre de no saber qué pasa, a ponerle un nombre, ¿no? Hay veces que las personas dicen, bueno, pero ahora ya sé lo que es y para dónde caminar. Sí, es un alivio. O sea, el ponerle nombre, esa parte de... Claro, a ver, un alivio, claro, entre comillas, pero sí, eso es, pero es verdad que ponerle nombre es como que ya por lo menos sabes qué pasos empezar a dar, ¿no? Porque al principio es verdad que dices, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Será algo de ansiedad? Y aparte, pues bueno, como madre, que solo es una losa que llevamos un poco así, ¿qué habré hecho mal? ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Le estoy diciendo cosas que le provocan ansiedad? Bueno, pues un poco, ¿no? Lo de siempre, que eso también es una losa que llevamos ahí. Pero claro, eso te deja más tranquila en el sentido que dices, bueno, vale, pues esto tiene un nombre. Entonces, bueno, a partir de ahora, vamos a ver dónde nos lleva esto. Entonces nos empezamos a informar, y hay una asociación que se llama Ampasta,
Entonces, al principio no nos asociamos porque, bueno, pues era como todo muy liviano, los TIC eran muy livianos, él hacía su vida normal. Y a los 2 años más o menos del diagnóstico ya nos asociamos a la asociación, valga la redundancia. Y bueno, pues nos empezaron a comentar cosas que nosotros decíamos, claro, es que nuestro hijo tiene síndrome de Tourette desde que ha nacido, ¿sabes? Que os Claro, dais cuenta de cosas que habíais de cosas pasado que por... totalmente desapercibidas. Por ejemplo, a ver, a todos los niños a lo mejor una etiqueta que le molestaba, una etiqueta de la ropa, él era, o sea, como si tuviera 10.000 hormigas por la espalda. O sea, tenía que cortarle todas las etiquetas porque es que se ponía fuera de sí, muy descontrolado. Un calcetín que estuviera ¿qué es eso? Que le apretaba un poco, igual, o sea, era horrible. Un pantalón que tú decías de repente, pero si este pantalón se lo ha puesto siempre, pues de repente un día ya no le gusta cómo le queda o le aprieta o tal. Entonces todo eso es Tourette. La impulsividad, él ha dormido siempre muy mal, pues todo eso también es Tourette. O sea, muchas cosas que tú das por hecho, que es un niño movido, que es un niño que, claro, como ha sido prematuro, pues claro, siempre está en brazos y lo que quiere, pues puede influir, pero todo eso es Tourette. Todo eso es Tourette. Entonces, bueno, pues gracias a la asociación conocimos más cosas y empezó a hacer terapia psicológica también. A partir de los 9 años empezó con terapia psicológica porque nos dijeron que es una de las partes del tratamiento más importantes. Pues para que él empiece a gestionar lo que le está pasando, que lo vaya aceptando y que, bueno, pues que se pueda enfrentar, estrategias para que se pueda enfrentar a la sociedad. Porque claro, cuando hace ruidos la gente le pregunta y a veces pues eso, se siente que es diferente y que molesta. Y muy frustrante para él, ¿no? Toda esa frustración la tiene que gestionar. Claro. Escuchándote que es hereditario, que tú también tienes el síndrome de Tourette, entiendo que hay grados. Sí. ¿No? Porque tú puede ser que hagas algún ruido, pero no tiene nada que parecido a Lucas. No. Yo nunca, incluso de pequeña, yo ya luego recordando, sí que recuerdo tener ciertos tics, ciertos gestos. Claro, pues es igual lo que hablamos. Mi madre me decía que, pues eso, que tenía, deja de hacer eso, qué manía tienes, que no sé qué. Además me acuerdo, así como Nata me decía, como te dé un aire te vas a quedar así para siempre, con esa boca que, pues claro, es que me estaba haciendo un tic. Pero bueno. Claro, la ignorancia. La ignorancia, ¿no? Total. Sí, totalmente. Total. Pero yo nunca he tenido tic tan complejos como los que tiene Lucas. De hecho, lo que he dicho al principio, que afecta mucho más a niños y chicos, así masculino, que a femenino. Okay. Entonces, lo mío era algo muy sutil, y de hecho yo nunca he tenido ningún problema ni nada, o sea, no... Pero bueno, al hablar de eso, entonces es cuando empiezas a ir atrás y dices... A tomar conciencia de que, pues esto que hago no es que fuera incluso una cosas manía. de carácter, de cómo eres, pues la verdad es que me ha ayudado mucho a conocerme también. A decir, claro, es que esto me pasaba por esto, entonces... Qué bueno, porque eso también le quita hierro al asunto, ¿no? Y además me ayuda a entenderle mejor, ¿sabes? Porque yo a veces me siento muy identificada. Y entonces digo, claro, es que te entiendo. Entonces me es más fácil acompañarle y entenderle que, pues eso, habiéndolo vivido yo en mis carnes y saber ahora por qué me pasaba esto. Claro. Una vez más, pues lo que decimos, ¿no? Que el que no ha chupado un limón no sabe a qué sabe un limón. Eso es. Pero, pues eso. Claro. Entenderle a él y entenderte tú también a ti mismo, y decir, pues es que pasaba esto, ¿no? Sí. Bueno, pues hemos dicho que el diagnóstico, bueno, pues que fue un proceso largo, que... Sí, pasamos por varios médicos, pero ninguno dudó. ¿Sabes? O sea, que realmente fue rápido en el sentido de que ningún médico... En cuanto vio lo que había, sabían de qué estaban hablando. Sí. Bueno, nos has comentado un poquito, pero ¿cómo lo vives tú como madre? Pues bueno, hasta ahora la verdad es que lo he vivido bastante bien. Yo la verdad que, pues bueno, con internet hoy en día, pues a veces cuando estaba así, pues veías vídeos y te decías, bueno, pues es que mi hijo no está así. Mi hijo no está así, gracias a Dios, pues eso, sabes que lo tiene muy sutil y él puede hacer su vida normal, pero al cumplir los 12 años la crisis ha sido muy grande y sí, pues el miedo ese que teníamos de que pueda pasar, ha pasado. Entonces ahora mismo pues lo vivimos... A ver, estamos en el proceso de no sé si... en el proceso de adaptación no, porque yo creo que ya estamos adaptándonos a la situación. Ahora, ¿aceptarlo? Todavía no lo acepto. Me resigno. ¿Sabes? Estoy como resignada. Es lo que hay y tengo que tirar para adelante y tenemos que aprender a vivir todos con ellos, acompañarle en todo momento en este aprendizaje, porque es un aprendizaje. Sabemos que es duro, pero bueno, es verdad que el pronóstico que nos dicen es que cuando acabe la adolescencia, depende claro de cada niño, pues 17, 18 años, tal, suele remitir en un porcentaje muy alto
no se quitan, es un síndrome crónico, pero remite mucho, los tics tan grandes y tan complejos, pues eso, suelen bajar, entonces bueno, le puede quedar algún tic y tal, pero remite bastante. Y bueno, pues hasta ahora es verdad que hemos sido muy reacios, tanto su padre como yo, mi pareja como yo, a darle medicación, porque son medicaciones neurológicas bastante fuertes, pero claro, ya no ha habido, hemos llegado a un punto en que tal. Entonces, hasta que llegamos a esa decisión, pues nos costó mucho, entonces lo vivíamos todavía con más angustia porque pensábamos que esto no tenía solución, y ya dimos con un médico que pertenece a la unidad del trastorno del movimiento del Gregorio Marañón, y él nos dijo, mira, es mejor esto, porque podemos llegar a que haga una vida funcional, porque llegó un momento en el que él no podía ir ni al instituto. También coincide con un cambio, el cambio del cole al instituto, que es un cambio muy grande. Claro. Entonces, pues entre la adolescencia, los cambios y tal, pues eso se descontroló muchísimo. Entonces, pues el médico nos dijo que había que medicar y ya, pues nada, nos caímos de donde teníamos, pusimos los pies en la tierra y dijimos, hay que hacerlo porque es por el bien de nuestro hijo y nuestro bien y de todo. O sea, que es lo que dices, ¿no? Que ya ves que es la realidad y pones pies en... De hecho, la asociación siempre nos ha dicho que evitáramos la medicación por todos los medios, y hasta ahora, hasta hace no llega el año, que empezamos a medicarle en diciembre del 2024, siempre hemos intentado pues con cosas naturales, infusiones, aceite de CBD, que nos dijeron que era muy bueno, y es verdad que hasta entonces le funcionaba. Cuando tenía brotes así, lo que os digo, como una semana así, eso le bajaba, le relajaba, le quitaba la ansiedad, y es verdad que volvía otra vez a su ser. Tenía algún tic suelto, pero nada, muy poquito. Entonces hasta ahora pues ha funcionado y claro, pues muy bien, pues todo el camino era muy fácil, pero ahora ya no nos vale con eso. Hemos tenido que recurrir a la química y bueno, de momento no hemos encontrado el equilibrio. Estamos todavía probando, porque eso, hay que ir como probando diferentes medicaciones y diferentes dosis. Porque en cada paciente es diferente el tratamiento. Normalmente empiezan con... Porque bueno, el síndrome de Tourette, digamos que bueno, ya voy a meter aquí un poco esto, que creo que viene al caso. Los tics, como digamos, como la punta del iceberg, ¿vale? Es lo que se ve, ¿vale? Y es lo que la gente se cree, pero debajo hay muchísimas, se llaman comorbidades, que son los trastornos asociados. Entonces, el Tourette lleva asociado trastorno de déficit de atención y hiperactividad, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno de ansiedad, trastorno del sueño, hipersensibilidad, bueno, muchísimos. Entonces, Lucas también tiene diagnosticado trastorno de déficit de atención y hiperactividad, sospecha del trastorno de ansiedad y sospecha de trastorno obsesivo-compulsivo. Y trastorno del sueño. Y bueno, también tiene hipersensibilidad, pero bueno, eso pues, como los tienen casi todos los Tourette también. Entonces empiezan medicándole como para ver si pueden, tratando esos trastornos asociados, bajar los TIC, porque muchas veces esos trastornos es lo que provocan tantos TIC, la frustración, la impulsividad, y entonces empiezan tratando eso, pero si ven que ya eso no vale, pues van subiendo al tratamiento. El síndrome de Turner tiene un tratamiento como... Pues eso, por ejemplo, la epilepsia tiene un tratamiento para la epilepsia. Sí. La diabetes, pues no existe. No. Entonces van probando. Lo que suelen dar son antipsicóticos en dosis muy bajitas y entonces van probando. Claro, porque además entiendo que lo que tú dices, que no todas las personas con síndrome de Tourette tienen trastorno del sueño, trastorno de ansiedad, no todos. La mayoría tienen alguno de ellos o varios, pero todos no. ¿Vale? Lucas ahora mismo, por eso está diagnosticado con un trastorno grave, o sea, con un NST grave, porque padece casi todos los trastornos ahora mismo. Es verdad que lo que os decía, pues luego irán bajando, irán remitiendo y aprenderá a vivir con ellos. Ahora mismo le ha venido todo de golpe y no, está gestionándolo, está en ese proceso de gestionarlo y de aceptarse a sí mismo, que es muy difícil. Es muy difícil porque ya de por sí los adolescentes están en un proceso de identificarse y él no se identifica. No quiere ser un adolescente con Tourette. Claro, no quiere ser diferente. Claro. Él se siente diferente. Claro. Te decía, pues cómo lo vives tú como madre y cómo lo vivió el resto de la familia, o sea, cuando tú le dices a los abuelos, a los tíos. Pues yo como madre lo que os digo, un poco de alivio, pero a la vez mucho miedo, porque no sabes lo que va a pasar. Entonces vives un poco en el día a día, es como vas así, ¿no? Pero hasta ahora ha sido fácil, ahora pues ya es más complicado, es lo que os decía, estoy en el proceso de aceptarlo. Y la familia, bueno, pues al principio fue como un palo, pero como veían que esto iba, no funciona, pues bueno, pues basta, pues tiene esto, pero ya está, sin más.
Y este año pues ha sido cuando ha venido el golpe. Entonces al principio cuesta, porque pues llega a ser tiene un perfil de un niño malcriado, tiene un perfil de un niño impulsivo, tiene un perfil de un niño movido, que no para, que es que no para quieto, que es que no está viendo la tele y tiene las piernas para arriba, que corta todo el rato porque se mete en las conversaciones, porque él tiene en la mente una cosa y la tiene que decir, ¿sabes? Entonces jolines, pues mucho regaño, mucho tal, hasta que yo poco a poco he ido haciendo entender que todo eso es Tourette y que hay que entenderle y no hay que juzgarle, porque el juicio es muy gratuito, ¿sabes? Entonces incluso, pero familiares muy cercanos, ¿no? Es que este niño, claro, es que si le hubierais puesto límites, pero si es que tiene límites. Está mal criado. Claro, si es que tiene límites, o sea, es que yo, además, bueno, o sea, siendo educadora, que bueno, que puede ser siendo madre, pero como que los límites y eso, como que lo tenemos como muy claro, porque sabemos que es muy importante para los niños, ¿no? Entonces es como, si es que siempre ha tenido límites. En el cole nunca ha tenido mucho problema, porque es un niño bastante listo, a nivel cognitivo, tiene un cociente intelectual bastante alto, porque también le han hecho alguna prueba, entonces siempre ha solventado muy bien. Entonces él ha sabido saber estar en los sitios y entonces, claro, pero cuando llegaba a casa, pues claro, era todo lo que estaba conteniendo en casa, era el volcán, todos los nervios que no podía haber hecho tal, entonces, y eso fue increciendo con el tiempo. Pero hasta sexto de primaria lo llevaba bastante bien. Y ahora ha sido cuando ya, claro, en el instituto ya no le dejan levantarse, no le dejan, entonces, claro. Claro, bueno, ahí también, claro, yo tengo información privilegiada y por ahí también hubo un maestro... Sí. Muy, o sea, que ojalá hubiera muchos maestros todos así, ¿no? O sea, de hecho mi hijo dice que él quiere ser profe como, bueno, voy a decir el nombre, como Uli, porque es su profe y ha estado cuarto, quinto y sexto con él, que además fue otro cambio de cole, porque él iba a Vallecas y yo vivo en Rivas y vino a Rivas, le cogió en cuarto y ya no le soltó hasta que se fue y era como su... Bueno, puedo comentar, cuando hicimos lo de sueños, pues, ¿te acuerdas una de las preguntas que hicieron? Que era como, ¿cuál es tu persona de, no me acuerdo, bella, como una bella o tu persona? Él puso a su madre, su padre y Uli. Era su profesor. Uli, un mensaje para ti. Ojalá todos los profesores así. Sí. Y en ese sentido hemos tenido mucha suerte. Qué importante eso. Sí, porque le respetaba, eso, le cuidaba. Él necesitaba levantarse, pues él le notaba que ya estaba tal, ya le conocía, le decía, ven Lucas, vamos, vente a hacerme conmigo, acompáñame, no sé qué. Y él ya pues estaba... Y ya se relajaba, que es lo que necesita, ¿no? Eso es. Y yo creo que hay, pues eso, primero informarte, ¿no? Porque hay mucha desinformación y una vez que sabes qué es lo que necesita, pues ir dándoselo, ¿no? Además, el naturalizar también es muy importante, porque nosotros desde el principio, una vez que nos dieron el diagnóstico, pues... Siempre tanto los psicólogos como la asociación nos decían eso, que nosotros desde el principio dijéramos, bueno, no me sale la palabra, que cuando llegáramos al centro escolar contáramos lo que le pasaba a Lucas. Lucas tiene síndrome de Tourette y que lo dijeran en la clase para que todos los niños lo conocieran y no les pareciera raro si hacía un ruido. Y así era. Y entonces con este profe llegamos... Aparte el cole fue increíble porque le enseñaron primero el cole para que el primer día no fuera de nuevas, que no le diera mucha ansiedad. Conoció a la directora, al profe, y entonces ya el primer día de cole, él lo contó en clase con la ayuda del profe. Nosotros le preguntamos, ¿quieres estar mientras que Uli lo cuenta? Sí. Él lo contó, y entonces todo muy natural, todo muy natural. Y eso... Fíjate, todo eso, que son cosas que a lo mejor a él le podrían haber creado un día horrible de entrada y un rechazo, y sin embargo, pues eso, ese control que necesita, saber los espacios, sabes dónde está... Eso es. Esa naturalidad. Se sentía seguro, esa seguridad, eso le da seguridad. Claro, y entonces, claro. Y yo creo que desde ahí también el mensaje, este mensaje de los adultos, que a veces hablamos del bullying, de los niños, yo creo que si desde los adultos mandamos ese mensaje, familias, profes, centros enteros, de respeto y de naturalidad y de normalizar que todos somos diferentes. Eso es. Entonces, el acompañar eso... Yo a veces como madre siento que parece como que lo cuenta todo el mundo, como que es que quiero... Pero claro, yo, por ejemplo, a las familias, igual no, pues es que a mi hijo le pasa esto, pues a lo mejor han quedado para hacer un trabajo. Pero yo lo cuento porque quiero que lo sepan. Claro. Necesito que lo sepan para que no le vean raro, para que, bueno, si pues que lo comprendan. Y hace 8 ruidos o pues mueve un pie, pues es que es... A ver, si a él le preguntan, te lo dice. Él dice, pues es que tengo Tourette, tengo tic y no los puedo evitar. Claro. Pero claro, hay gente que dice... Claro, no es lo una conoce. Pregunta, ¿cómo lo vive Lucas? ¿Él habla sobre ello? Sí, él habla. En casa lo hablamos de manera natural. Incluso cuando le vemos que está muy brotado, Lucas, te han subido mucho los tics.
a ver, ¿tienes sueño? ¿Tienes que descansar? ¿O cuánto tiempo de móvil has tenido hoy? O todo lo que sabemos que le afecta, intentamos como hacer un análisis para ver que dónde tenemos que hacer, o está enfadado, o qué te ha pasado en el instituto, o lo que sea. Pero sí lo habla de manera natural, o sea, él lo habla, y hasta ahora lo ha vivido sin ningún problema. Él decía, pues tengo Tourette, ya está. Pero ahora está mal. Ahora sí que no lo vive bien. Pero por eso, porque claro, se ha agravado todo mucho. Se ha agravado mucho y que, bueno, pues que es adolescente. Entonces la adolescencia ya de por sí... Pero bueno, aún así él es capaz de verbalizar. Con nosotros verbaliza mucho. Sí. Cómo se siente y todo. Esa era una de las preguntas, ¿no? Emocionalmente, ¿cómo acompañáis? Pues desde el más absoluto respeto, y cuando tiene un brote muy grande y está frustrado, con ansiedad, es que solo nos queda estar a su lado. No podemos hacer otra cosa. En algunos casos con contención, pero hay otras veces que nada, simplemente estar a tu lado. ¿Qué necesitas, Lucas? No necesito nada, no quiero nada, estoy enfadado, yo no quiero vivir así. Bueno, vamos a ver, vamos a intentar ir para atrás, vamos a hablar, vamos a intentar relajarnos. Lo de relajarse, eso no entra en su cabeza, ¿no? Pero bueno, pues hay otras estrategias. Venga, vamos a jugar a tal, vamos a escuchar música, vamos a hacer deporte, sobre todo el moverse, el hacer deporte. Venga, vámonos a la calle y vamos a coger un balón y venga, nos vamos a jugar al fútbol. O vamos a coger la bici y nos damos una vuelta con la bici. O venga, vamos a estar en casa, hay a veces que le funciona pintar. Pues venga, vamos a pintar, me pongo contigo a pintar. Dentro de casa cada uno tiene como su parcela. Pues con su padre hace más el deporte y tal, y yo soy como la parte más calmada, ¿no? De manualidades, eso es, ¿no? De jugar, pues a veces incluso jugar a las cartas. Lo que a él le viene muy bien es estar concentrado en algo. Entonces, en ese momento, claro, es como un mindfulness. En ese momento estoy ahí, en eso. Y entonces, pues los tics van bajando. Entonces, esa forma de relajarse, pero él no puede relajarse respirando, hazme una meditación. No, nada, eso le crea más ansiedad todavía. Claro. No puede. Entonces la meditación es activa. Claro. Es como meditación activa. Entonces él tiene, por eso es como está ahí aquí en la hora. Por ejemplo, el cubo de Rubik, eso le viene muy bien. Lo que pasa que, claro, llega un momento en que él ya cuando, también como tiene TDAH, pues es el hiperfoco. Él se fija en algo y cuando ya lo consigue, ya no quiere. Y entonces ya eso no le vale, tenemos que buscar otra cosa. Y como además se le debe dar bien, el cubo Rubik ya en 2 días lo sabía hacer, y entonces ya, claro, ya no tenía... Yo llevo 50 años. Entonces vamos a pasar, venga, pues en vez de 6 caras, vamos a hacerla de 8, de no sé qué, ahora de 3, ahora triangular, vamos ahí como... Poniendo retos que él va superando y que le tengan ahí en ese momento de relax, ¿no? Eso es. ¿Cómo es un día en casa? Pues mira... ¿Qué retos surgen? Pues es que el reto es continuo, todo es un reto. ¿Vale? Nosotros, nuestro día a día intentamos tener rutinas, ¿vale? Y como todo muy mecanizado. De hecho, hemos llegado a tener hasta pictogramas en casa para que él supiera en cada momento lo que había que hacer. Hubo una temporada que le funcionó, pero eso dejó de funcionarle. Entonces es como, vamos día a día, improvisamos. O sea, dependiendo de cómo se levante o cómo haya pasado el día, pues tenemos que ir improvisando. Si el día ha sido bueno, pues a lo mejor podemos hacer algo juntos. O podemos estudiar tranquilamente o tal. Pero simplemente el decir, Lucas, ¿te tienes que duchar? Eso ya es un reto. O, Lucas, vamos a estudiar 10 minutos porque él necesita como cortitos. Pues hay días que lo está muy receptivo, lo hace fenomenal, pero otro día puede ser un reto muy bruto. O sea, hay días que no puede. Entonces, pues hay que ir, pues eso, venga, pues hoy nada más que 10 minutos y paramos. Venga, hoy yo creo que podemos seguir media hora. Entonces vamos improvisando, vamos en el día a día. No hacemos planes, o sea, nuestro día a día no es hacer planes, pues vamos a quedar para el fin de semana. Nosotros no podemos. Es el aquí y ahora, el aquí y ahora heavy. Eso es, ahora mismo es aquí y ahora. No, porque para él le supone, o sea, cosas tan básicas como ir al cine, como tal, nosotros no podemos. Entonces, pues bueno, pues... Claro, no podéis, entiendo, por los tics, porque hace ruido, claro, porque a lo mejor no puede estar sentado. Claro, no puede, entonces él no se siente bien. Entonces directamente es que ni lo plantea. Pero bueno, incluso ir a comer en un restaurante. Si él está aburrido, pues también le van a subir los tics porque se frustra. Entonces, claro, es como, bueno, pues vamos a comer aquí porque vamos con este amigo, pero en un ratito nos tenemos que ir, y siempre anticipando un poco todo. Eso es una de las cosas sí que tienen que saber, ¿no? Tienen que saber. Qué vamos a hacer y cuánto tiempo. Claro. Yo recuerdo que comentabas, por ejemplo, los viajes. ¿Cuánto queda? Y tenía que saber exactamente a qué hora ibas a llegar, cuánto quedaba. Claro, es que es muy obsesivo con el tiempo. Entonces, desde muy pequeñito,
él te decía, ¿y cuánto queda? Pues, no sé, 10 minutos. ¿Pero 10 minutos, 12 o 8 minutos? Claro, o sea, dímelo. que eso... Pues, Lucas, es que no te puedo decir. Entonces, los psicólogos nos decían, pues dile que queda entre 5 minutos y 3 horas. Claro, es como, claro, porque esas obsesiones hay que ir quitándolas un poco para que no limite la vida. Entonces, a veces hay que ir como terapia de choque, ¿no? Ya está. Entonces, al principio era como, no, o sea, yo tengo que saberlo. Pero bueno. Eso ha ido reduciendo. Ha ido reduciendo un poco. Ese tiempo no tanto, pero sí, por ejemplo, cuando llegaba Reyes, su cumpleaños, bueno, claro. ¿Cuántos días quedan? Claro, era como, ¿pero cuántos días quedan? Entonces, claro, según se iba acercando día, y me lo iba tachando entonces, claro, era como cada vez más nervios, cada vez más... Claro, eso hace que tenga más tiz y que esté más... Aunque sepa que quedan 10 días, pero claro, eso le hace... Para él es todo... Pues claro, también es eso, ¿no? Que es todo muy magnificado, o sea, lo que decíamos de la hipersensibilidad también, ¿no? Los sonidos, todo. Los olores. Los olores, eso es, los olores sobre todo, o sea, él tiene un olfato y un gusto que, claro, que luego, claro, también puede utilizarlo como una fortaleza, porque claro, por ejemplo, le encanta cocinar. Oh, qué bueno. Claro, entonces es como lo utiliza como una fortaleza, porque es como, es que esto sabe a no sé qué y le voy a echar no sé cuántos porque este le da un toque. Entonces, claro, al final de todo, pero sí, pero los ruidos, por ejemplo, le asustan mucho. Los ruidos muy fuertes, como, y él no controla, no sabe de dónde viene o no sabe por qué, aunque tú se lo expliques, pero él ya se queda obsesionado, le da mucho miedo. Claro, las tormentas. Es que son tantas cosas sumadas, ¿no? Que... Sí. Va haciendo las cosas como tú dices, ¿no? Todo un reto, cada día un reto. Es un reto, ya te digo, que hay tormenta, vamos a ver cómo mantenemos esto. Bueno, el día del apagón, imaginaros, fue un reto, porque además él tiene mucho miedo porque él escucha el ruido y entonces ya su cabeza va a que puede ser un meteorito o una bomba. Entonces, claro, el día del apagón ya como se escuchaba de todo, pues claro. Fue un poco y no descontrol. hay forma de convencerle de otra cosa, quiere decir, de poner razón. Sí, según va siendo más mayor, empieza ya a racionalizar. Y nosotros además le decimos, Lucas, mira cómo reaccionamos nosotros ante esto, confía en nosotros. Si nosotros viéramos que hay peligro, lógicamente íbamos a actuar de otra manera. Entonces, confía en nosotros. Entonces, bueno, ya va siendo más mayor y lo va racionalizando un poco, pero aún así le cuesta bastante. Pero bueno, ahí vamos, es otro aprendizaje más. Claro, hemos hablado del cole y de lo duro que ha sido este curso en el instituto. Yo sé que hay profesores que a lo mejor pues a la hora de hacer un examen, pues las adaptaciones curriculares que también decimos que tendrían que haber más y más personalizadas. ¿Cómo ha sido el instituto en ese sentido, en el sentido académico, digamos? Porque claro, dices, es que una tarde puede ser un horror porque no estudia ni 10 minutos, porque no puede. Que no es que diga, que mi hijo no quiere estudiar y está haciendo el vago. Que es esa parte que decías antes también de que no son niños malcriados. No, claro. Señores y señoras, que es que no, porque es lo que tú dices, ¿no? Yo a veces con los hiperactivos, sobre todo, ¿no? Que tengo una amiga también que tiene... Y ha llorado muchísimo por esos comentarios de lo que no sabes es criar a tu hijo. Oiga. Claro. Además, entonces, bueno, ¿cómo lo toman los profesores? ¿Cómo adaptan realmente ese currículum a un niño que realmente es que no ha podido estudiar para este examen? Pues bueno, a ver, adaptación curricular no tiene. Tiene adaptación no significativa, que es un poco metodológica, ¿no? Entonces, cuando ya no conseguimos el diagnóstico de TDAH, que fue en segundo trimestre, sí, claro, que... Esto es otra salto de vallas. Sí. Ahora, espérate que tengo que conseguir que me den el diagnóstico para que tú le hagas una adaptación. Es darte como contra un muro todo el rato, porque además es como... Sí que esa palabra de... Es que exageráis un poco, porque yo aquí le veo bien. Es que claro, los padres parece que... Yo no tengo ninguna necesidad de que mi hijo tenga más diagnósticos, vamos a ver. Pero tú como madre ves que algo no está funcionando. O sea, algo no funciona. Entonces es como al final pues vas y te pegas contra un muro y vuelves a otro muro y vuelves a otro muro, pero bueno, al final los muros se van abriendo. Entonces el neurólogo ya le vi una vez en la consulta y dijo, ya está, diagnosticado, es que no me hace falta más. Entonces a raíz de ahí pues ya empezaron con las adaptaciones. Una adaptación muy pequeñita, porque lo que le adaptan es el tipo de letra, y el tamaño de letra que le ponen en los exámenes. ¿Vale? Es más grande y un tipo de letra que se supone que es más... llega antes, ¿vale? Y el tiempo. Entonces ellos tienen una pregunta menos y si no le da tiempo, pues no pasa nada, igualmente le evalúan sobre 10. Y luego, esa es la adaptación por TDAH. Ya está, esa es para todo el mundo igual. Y no hay más. Pero luego, nosotros por Tauret hemos conseguido, hablamos con la psiquiatra y luego hablamos con la profe, entonces
normalmente los Tourette lo que hacen es que el día del examen le sacan fuera del aula, porque claro, ya de por sí te pones nervioso. Cuando se pone nervioso tiene más tic, claro, en mitad del examen no puede hacer ruidos. Entonces, claro, la contención es total, entonces se bloquea. Y Entonces, no puede hacer el examen. No puede hacer el examen. O sea, hace Su lo que mente puede. se cierra y... Hace lo que puede, pero claro, no le da. Entonces, al final, a raíz de sacarle del aula, es verdad que ha habido bastante cambio. Porque además necesita como que alguien esté ahí como, sí, Lucas, así. O sea, como un poco acompañándole y apoyándole. Entonces, bueno, sale con la maestra de pedagogía terapéutica y con algún niño más que tienen otras dificultades. Entonces salen todos juntos y ya se ha notado el cambio. Él está más tranquilo, ve los resultados, porque él me decía, es que por más que estudio no llego al 5, no llego al 5. Qué frustrada. Y entonces al final, pues bueno, pues este trimestre, al final del segundo trimestre y pues sí que hemos visto el cambio. Entonces, bueno, eso sí que le ha ayudado. Es verdad que en el instituto hemos tenido la tutora, también la ha acompañado mucho y nos ha acompañado a nosotros también, que para nosotros también era un susto volver a, pues eso, el cambio, el miedo de quién se va a encontrar, de los niños, porque claro, todo este miedo de se burlen de él, está. De hecho, cuando en diciembre no pude ir al instituto ningún día porque estaba con muy crisis muy fuerte y nada, no hubo ningún problema. La profesora nos justificó las faltas, nos mandaba de ejercicios para hacer en casa, iba a hacer los exámenes que podía y bueno, pues lo fue llevando bien. Así que bueno, la verdad es que en ese sentido Pues, hemos tenido suerte. Hemos tenido suerte. Que bien, pero que le decimos suerte a algo que debería ser. Eso es verdad, sí, eso es cierto. Que no es un regalo, es que es adaptar a lo que necesita. A lo que necesita. Es que hay que... Fíjate qué diferencia de que podría ser un fracaso escolar. Eso es. A que con esas medidas, que tampoco son cositas, que un chaval que pueda sacar su secundaria, que sobre todo que no se frustre, que claro, que se sienta más a lo que él ya vive, ¿no? Es verdad que, claro, es lo que hablamos, que al final, o sea, pues eso, el sistema educativo está a falta de personal y entonces es verdad que está recomendado hacer una evaluación psicopedagógica por parte del instituto, pero no se ha podido hacer porque no tienen medios personales para poderlo hacer. Pero bueno, aún así, las adaptaciones están hechas y la han tenido muy en cuenta y han cubierto sus necesidades. No al principio, pero bueno, lo hemos conseguido y él se encuentra bien. De hecho, él cada vez va mejor al instituto, o sea que es capaz de estar casi toda la jornada. Hay días que nos llaman porque no pueden más y nos va llamando. Pues venga, a venir a por ahí una enfermera también en el instituto, que eso a él le da como mucha seguridad porque cuando se siente mal baja Andrea y hay un ratito y si vemos que ya no puede más, pues nos llaman y vamos a buscar. Tienes que ir a buscarle. Eso es. Bueno, lo que hemos dicho, había otra pregunta de ¿te has sentido apoyada o más bien juzgada, incomprendida en general? Bueno, apoyada por mi entorno, sí, ¿vale? Las administraciones y demás, pues sí, hay un poco de incomprensión, sobre todo ya no juicio, sino incomprensión. Pues porque no se conoce, es lo que hablamos. Entonces, bueno, pues es un síndrome que se empieza a conocer ahora, pero que no se conoce, entonces no se conocen los síntomas. Y bueno, de hecho, cuando yo me he visto en esta tesitura de que mi hijo tenía que ir a buscarle cada 2x3, que no puede el instituto, yo me di de baja, porque además, claro, yo pasé por un momento también de crisis de ansiedad, me di de baja, me dieron medicación y tal, bueno, ya vamos mejor, porque claro, esto ha sido como si nuestra vida hubiera empezado de cero, es como si hubiera un giro de 180 grados, entonces hay que ir a adaptarse, lo que decía, hay que adaptarse a la situación, pero claro, esto lleva un proceso. Claro. Entonces, bueno, pues en ese proceso de baja, la mutua de mi trabajo, en Asepello sí que me dijeron que había una ayuda, que es un permiso retribuido para el cuidado del menor con enfermedad grave. Entonces yo no lo conocía. Porque ¿cuántas veces te han podido llamar del instituto para que fueras a por tu hijo? Pues no lo sé. Mira, en diciembre ya decidimos dejarle de llevar, empezó en septiembre el cole, pues nos podían llamar a lo mejor 15, 20 veces, 25 veces, y además los días que no iba. O sea, nos llamaban, pero había días que se levantaba mal porque había pasado también una mala noche, y entonces no podía ir al instituto porque es que no podía, claro, entonces se tenía que quedar en casa. ¿Y qué familia trabajando papá y mamá pueden soportar, claro, que pero claro, ¿sabes días lo que no va, días que te llaman y tienes que dejar tu puesto de trabajo para ir? Eso es. Y bueno, pues tú caes en esa crisis de ansiedad. Entro en esa crisis de ansiedad, entonces, decido cogerme la baja y en ese proceso me dicen que existe esto. Bueno, pues yo empiezo a moverlo, porque además me lo dicen ellos. Bueno, pues voy a Asepello, pregunto qué tengo que llevar, me dan una serie de papeles que tengo que rellenar y tal, y me dicen que primero tengo que estar dada de alta, perfecto, porque si no, no puedo pedir previo se tiene que pedir una reducción de jornada a la empresa.
La empresa me concede la reducción de jornada y yo ya con esa tengo que ir a Sepello a pedir la ayuda, ¿no? Entonces me conceden la reducción de jornada, voy a Sepello, les digo que bueno, qué porcentaje hay de que no me lo concedan. Y me dice, bueno, eso es muy difícil. Dice, porque esto lo certifica un médico. Dice, en el caso de que el otro progenitor lo tenga pedido, entonces sí, pero si no es muy difícil que no te lo concedan. Bueno, pues yo voy al médico, me rellena el papel que me tiene que rellenar, rellenamos todos los papeles y lo entrego. Y entrego además un informe médico, aparte de la plantilla que ellos me dan. Y entonces me lo deniegan. Me deniegan la ayuda, pero puedo reclamar. Bueno, pues bueno, voy a reclamar. Voy a volver a pedir otro informe médico un poquito más exhaustivo. Y entonces, en ese, digamos, para pedir esa ayuda, está publicado en el Boletín Oficial del Estado. ¿Vale? Hay que cumplir una serie de requisitos. Uno de los requisitos es que necesite que haya estado hospitalizado de larga duración, que en este caso no ha sido, por este motivo, y por otro sí, pero por este no ha sido. Pero nos dicen que al Supremo ha sacado una ley tal que simplemente con que tenga cuidado en el domicilio es suficiente. Entonces el pediatra nos pone que en este momento actual necesita cuidado permanente y continuo en el domicilio porque no asiste al instituto de manera continuada. Pues ahora sí me lo deniegan. Entonces me dicen que claro, que es que, de hecho está escrito, que el cuidado que necesita el niño se lo pueden dar en el instituto. Claro. Digo, hombre, pero si acabo de entregar un listado de todas las faltas que tiene, me llaman del instituto continuamente, pero ya no hay manera de reclamar. Ya me dicen que la única manera de reclamar es a través del juzgado de lo social. Entonces, claro, como yo tenía una reducción de jornada del 99%, pues me tenía que volver a incorporar a trabajar, porque claro, no puedo hacer nada, necesito dinero para... Claro, porque esto es la pescadilla que se mueve la cola, o sea, tú tienes, como decías, estás empezando o procurando aceptar qué es lo que está pasando. Eso es. Pero tienes que seguir con tu vida laboral, tienes que seguir pensando si te van a llamar en cualquier momento y hay una fórmula para que tú estés al cuidado de tu hijo para los días que no pueda ir porque tenga estos brotes o que le pase en el instituto y le puedas recoger. Le puedas recoger. Pero para hacer ese proceso tienes que estar unos meses sin cobrar. Eso es. Entonces, en lugar de tener una ayuda para la salud mental de tu hijo y de vosotros, porque lo que estamos hablando, que al final el contener esta situación ha llevado a que tanto papá como mamá estén de baja por crisis de ansiedad. Sí, sí, sí. Y en lugar de tener una ayuda para acompañar a vuestro hijo, el trámite ha sido que tú has sufrido meses sin cobrar. Eso es, eso es. Y en eso estamos. Pues muy suave has dicho que no te sientes incomprendida. O sea, esto tiene una palabrota. No, o sea, a nivel administrativo sí me siento incomprendida. Incluso, claro, digo claro. Que la palabra es muy suave. Ah, ya. Sí, incomprendida solo es suave, ya. Pero bueno, lo que pasa que es como, bueno, pues no pasa nada, yo voy a seguir luchando. Ya. O sea, esto existe y yo sé que lo puedo conseguir porque sé que mi hijo lo necesita. Pero te hacen dudar, ¿eh? Te hacen dudar. A veces piensas, pues a lo mejor es verdad, estaré exagerando. A lo mejor mi hijo... Pero luego, claro, llego a casa y digo, por favor, ¿sabes? Por favor, ¿sabes? O sea, es como... Pero es que te hace todo dudar, ya. ¿Sabes? Estás en ese proceso de... Pues eso, es como... Y eso, es ese de... Si no, si te ayudas y bueno, este punto de... Si ya tiene 12 años, se puede quedar solo. Ya. Vamos a ver. Claro. ¿Sabes? Que no se puede quedar solo. No. Que mi hijo cuando está frustrado se autolesiona. Porque no quiere vivir así. Que mi hijo me dice que no quiere vivir así. Que entonces... ¿Sabes? Que los psicólogos nos dicen que no le dejemos el menos tiempo posible pues solo. Claro, porque Lucas ha verbalizado cosas muy duras. Sí, claro. Entonces, sí, es verdad, lo dice cuando está enfadado, pero bueno, lo dice. ¿Sabes? Pero es un niño de 12 años diciendo que se quiere morir. Sí, que no quiere vivir así. Él no quiere vivir así. Y entonces, claro, al final es como, bueno, pues es duro y no, de verdad que no contamos esto por dar pena ni nada, es que es la realidad. No, claro. Sí. O sea, es como... Vamos, yo creo que si algo se está quedando claro es el mensaje de que sois unos padres súper luchadores. O sea, empezar el programa diciendo que tengo una valiente sentada en la mesa hoy también y que todo lo que vais consiguiendo es a base de salto de vallas. Sí, eso es. El que tenga unos apoyos, el que tenga un tratamiento, el que... puedas estar con él. Sí, y además los tiempos son los que son, tanto en la seguridad social como en todo, y entonces esto conlleva tiempo, entonces no es me tomo una pastilla y ya se me pasa, no, esto conlleva tiempo, es un proceso largo
Y entonces, bueno, pues ojalá yo hubiera conseguido que con la medicación mi hijo en 2 meses estuviera haciendo una vida funcional, pero por desgracia no es así. Entonces mi hijo me necesita a su padre, necesita a su madre, necesita a alguien en casa de referencia, me da igual que sea uno u otro. Claro, sobre todo eso, de referencia. De referencia. Porque no sirve que sea una persona que él no se sienta a gusto. No. No vale que sea una persona que no sepa cómo lo está viviendo él, y por lo cómo que está acompañarle, pasando. ¿no? Eso Con es. todo esto que has dicho, pues a lo mejor yo me puedo quedar un día a cuidar de Lucas, pero yo no sé cómo Sí, que sí. llevar que sí. a Lucas, yo no sé si le gustan las cartas y... ¿no? No, claro, y bueno, claro. y aparte es que es su padre y su madre Sí. quien tiene que estar con un hijo que necesita a sus padres. Sí, Ya o sea, es está, así, o sea, es no- así. Y el instituto no está preparado, o sea, el instituto, estamos diciendo que falta personal, Como para... como para que me digas que le estás dando una atención personalizada a un niño que necesita. Claro, o sea, tú puedes estar un rato con él, pero no se puede, o sea, por Además, eso nos llaman, quiero decir, claro, porque no es se que hay sienten un grupo. capacitados para eso, y es lógico. Claro, O sea, quiero claro. decir, es lógico, no es su trabajo tampoco. Claro. O sea, entonces al final, pues eso nos llaman, y además ellos consideran que donde mejor está es en casa Claro, también. claro, La claro. tutora además no lo ha dicho, o sea, por supuesto, o sea, es como, tiene que estar en casa, o sea, es que aquí lo único que le genera es todo estrés, Claro. el ritmo. Los profes, todo, el ritmo que lleva el instituto, sube, baja, entra, sale. Claro. O sea, entonces al final él necesita tranquilidad. ¿Y alguna situación que haya vivido complicada, Lucas? Pues la verdad que el entorno que tiene muy buen entorno, ¿vale? Él tiene muy buenos amigos, porque él, bueno, mira, no lo he dicho al principio, pero es hiper sociable, o sea, le encanta socializar, le encanta estar con amigos, le encanta estar con gente. O sea, en mi casa siempre hay gente, porque como está en casa y vamos a llamar a los abuelos que suban, vamos a llamar a fulanito que venga, vamos a invitar a cenar a él le encanta. Y que ahora con los amigos, claro, ahora tiene más vida de salir a la calle y tal, ¿no? Que claro, ha estado otras rachas que no ha podido salir, pero bueno, ahora parece que sus amigos ya le tienen totalmente aceptado, entonces no ha tenido mucho situaciones de esto. Es más, fíjate, con los adultos, por eso, porque no lo entienden, entonces eso, pues el tema de la etiqueta de malcriado, que con niños. Sí que algunas veces él me ha dicho, por ejemplo, ahora estos días que se ha tenido que venir mucho al instituto, me decían, es que fíjate, mamá, me tengo que ir todo el rato al instituto y ya mis amigos se creen que lo finjo, ¿sabes? Y yo le decía, a ver, cariño, pues los amigos pues tampoco lo llegan, ellos te entienden, pero les cuesta comprenderlo, tú explícaselo y tal, pero vamos, que ha sido algo como muy sutil. Claro, bueno, que eso puede ser eso sí que puede ser de adolescente, decir, Claro, "Oh, eso, yo mira, también me quiero ir". también", Claro, ¿no? por eso. Que haya ese momentillo. Pero vamos, de- que no, es verdad que en ese sentido, de momento, ese es el miedo que teníamos sobre todo cuando pasó del cole, que estaba como en su burbuja, ¿no? Y el instituto nos daba un poco de miedo, pero... Voy a beber agua. Sí. Pero sí que es verdad que como es tan sociable no tiene problemas de hacer amigos de hacer nuevos. amigos y tú cómo se lo haces entender a la gente o cómo esa parte difícil, ¿no? De un grupo de no sé, pues ahora sus amigos adorables a estas familias. Simplemente le explico lo que le pasa. ¿Sabes? Digo, mira, pues hoy tiene el día revuelto y tiene muchos tics o está muy nervioso. Por ejemplo, a veces me dicen, ¿por qué no se queda a dormir Lucas en casa? Pues mira, pues es que las noches les cuesta mucho porque tenemos que dormir con él todavía. A veces nos llama por la noche y tenemos que acompañarle. Y entonces cuando está muy revuelto y tiene muchos tics, pues se pone cada vez peor, le cuesta más dormirse. Entonces no quiere, no puede, tiene que estar con nosotros. Y entonces es verdad que lo van entendiendo. Muchas familias me dicen que cuando están en sus casas, que él está a gusto, que él está bien. Entonces él solamente va a casa donde se siente seguro, también con las familias que le respetan y que pasa, más que nada que pasa desapercibido, que no le miren. Que es uno más claro, en ya el está. grupo y- Hace ruido, pues hace ruido, ya está, se acaba. O se mueve o se levanta o da un golpe, ¿no? Este rubio y el otro Ya está. tiene gafas. Entonces, de todos modos, los médicos también nos lo dicen, que le grabemos. Y tanto visual, o sea, con tanto audios me refiero como vídeos, un poco para ver qué situación vivimos en casa. Entonces, a veces sí que necesito enseñar esos vídeos para que entiendan un poco cómo lo vive él en casa. Que Lucas fuera de casa es una cosa y dentro de casa es otra. Porque además ellos, yo a veces se lo digo, pero tú lo contienes y dices, no, es que yo no soy consciente de que contengo los tics. O sea, él no es consciente, pero nos lo han dicho también los psicólogos y la asociación, que ellos lo contienen. Son capaces, no lo pueden controlar, ¿sabes? Lo tienen que hacer, pero son capaces de algún momento lo contienen. Yo
Pongo el ejemplo de eso, cuando te haces mucho pis, que lo estás conteniendo y cuando llegas a casa ya es como... por fin, y a veces en el ascensor ya no puedes. No aguanta, ¿no? Pues eso es capaz de contenerlo eso, sí. Pero claro, ya llega un momento en que no puede más. Brota. Entonces, claro, fuera de casa, cuando eso, pues entonces, bueno, a lo mejor lo hace bajito, hace los estigmas, ¿sabes? O sea, y entonces pues pasa más desapercibido, además en un sitio donde, por ejemplo, un cumpleaños, pues que hay mucho ruido y tal, pues la gente, claro, me acuerdo una vez tanto. Que tenía un tic de que se reía, ¿vale? El tic era reírse. Entonces, claro, es como, jo, es que todo le hace gracia. No, es que es un tic, ¿sabes? Pero que, bueno, que entonces pasa un poco desapercibido. Claro, que también cambia si es un sonido, si es que se agrede, como decías antes, ¿no? Porque hay veces que, pues, que él mismo se pega o... Sí, porque está muy enfadado. Sobre todo él se agrede porque se frustra. O sea, el control o sea, la gestión de las frustraciones, la tolerancia a frustraciones es cero. La impulsividad es brutal. Y es lo que decía al principio, él vive las emociones de manera muy intensa, tanto las buenas como las malas. O sea, es muy cariñoso, pero a la vez cuando se enfada, se enfada muchísimo. Entonces, claro, al final es como, y el no controlarlo, pues yo no quiero vivir así, qué asco, ¿sabes? Frases como, es que claro, si me cortara las manos dejaré de hacer esos tics, cosas así, ¿no? Como... Claro. Yo a veces le digo, ¿qué ganas con eso? ¿Qué ganas con hacerte daño? Pues no gano nada, pero me desahogo. Digo, bueno, pues desahógate, yo que sé, pega la almohada, que no haces daño. Ya, pero es que necesito hacerme daño. Fíjate, del enfado que tiene. Del enfado que tiene, ¿no? Como que, de hecho, tuvo un tic un tiempo que era que se pegaba los genitales. Uf. Y le compramos una coquilla para no hacerse daño. Igual que cuando hacía latigazos con el cuello le compramos un collarín. Pues no le valía, porque no sentía que se tocaba. No, se daba la coquilla, no le valía. Tenía que quitarse la coquilla porque tenía que sentir que se hacía daño. Estaba dando. Menos mal que ese duró poco. Claro. Porque los tics fluctúan. Hay alguno que repite siempre, pero hay alguno que cambia y a lo mejor ya no vuelve a aparecer. Claro. Pero... Hombre, lo que tú decías de los vídeos, a veces eso, yo que me has enseñado alguno, y es verdad que una cosa es contarlo y otra cosa es ver a Lucas cuando está en brote. En uno de ellos, ¿no? ¿Has encontrado redes de apoyo, personas que te hayan ayudado en este camino, ¿no? Sí. Hablabas de la asociación. Sí, hablamos de la asociación, sí que ayuda bastante. Además, tiene una terapia familiar, ¿vale? Que hace una vez al mes. Y bueno, pues eso ayuda mucho porque no te sientes solo, ¿no? Ves que hay muchas personas pasando por lo que tú estás pasando, gente que ya ha pasado por lo que tú has pasado, entonces pues te ayudan. Pues cosas que han funcionado con unos y entonces te dan estrategias, entonces tú, bueno, pues mira, esto no había pensado, pues vamos a intentarlo, a mí me funcionó, prueba con esto. Y bueno, pues gente que te escucha y te sientes entendido, claro. Claro que sí, en ese sentido muy bien. Y luego pues la verdad es que gracias a no sé, al universo tenemos una red de amigos, sobre todo familia también, pero amigos que apoyan mucho, que nos entienden, que si necesitas en un momento dado desahogarte, pues están ahí. Mis amigas, o sea que bueno, que sí que en ese sentido sí que sí tengo. A veces sí que no me encierro y no quiero hablar con nadie, pero sé que cuando lo necesito puedo apoyarme en ellas. Pero vamos, sobre todo la asociación es una herramienta muy importante. Que son los expertos. Claro. Y además te ayudan, pues eso, incluso con el tema administrativo, a pedir ayudas, con la discapacidad, porque estos niños muchos tienen un grado de discapacidad grande, porque es que hay ciertas cosas que las tienen, no pueden hacer. Están limitados. O sea, por ejemplo, Lucas jugaba waterpolo y ha tenido que dejar el deporte. Claro, que eso le venía muy bien hacer deporte, porque esa energía pues también la canalizaba de esa manera. Pero los tics que tenía no le dejaban ni nadar, entonces tuvo que dejar el waterpolo. Entonces ha estado también todo este tiempo sin poder hacer deporte. Ahora parece que ha cogido el ritmo otra vez y bueno, se ha apuntado a fútbol, que es lo que quiere hacer ahora y tal, y bueno, vamos ahí. No, pero eso, ¿no? Lo que tú decías antes del día a día, pues ir bandeando, pues ahora estos tics si la dejan jugar al fútbol. Eso es. Pues si no, aquí, pues iremos ir cambiando. Entonces, pero bueno, que es verdad que vamos a ir probando. Cuando estaba tan mal, pues vamos, venga, vamos a ver si podemos jugar al pádel. Venga, pues esto no, ahora vamos a probar a salir a correr. Ahora vamos, entonces bueno, el waterpolo sí que para él también fue un duro golpe, sí. Sí, porque a él le encantaba y además era un deporte muy completo. Él llegaba a casa ya cansadito, entonces dormía mejor, todo, pero y se sentía que pertenecía al club, ¿no? Como que... Y entonces empezó a sentirse, pues eso, que se sentía solo. Porque claro, no puedo ir al instituto, no puedo hacer mi deporte, no tal, entonces... Eso ahí también fue un cambio bastante duro. Y eso imagino que hace bola de nieve, porque claro,
Claro, claro. Cuanto más frustración, más tic, más... Eso es que es un círculo vicioso, Claro. es así. Como me frustro, tengo tic, como tengo tic, me frustro, y así, venga, yo es un no parar. Claro, no puedo hacer esto y no me relajo y no puedo hacer aquello. Eso claro. es. Entonces, claro, al final, ciertas cosas, claro, que tienen una limitación para hacer una vida de manera funcional. Claro, pues lo estás diciendo ahora, claro, habrá personas que, por ejemplo, conducir. Quizás, Eso es. ¿no? Habrá cosas que... De hecho, él le encantan los coches, le encanta tal, y siempre dice que no sabe si va a poder conducir. Porque ahora mismo, claro, cuando él hace un tic que se pone así como muy eso y luego estira los brazos, si le da conduciendo, ¿cómo lo hace? Entonces, es verdad que es lo como dicen, que remite mucho Después de la adolescencia. después de la adolescencia, a partir de 18. De hecho, yo en Instagram sigo a varias personas con síndrome de Tourette, y una de ellas, que se llama Alicia Gona, de hecho, hizo un vídeo en el que explicaba que efectivamente las personas con síndrome de Tourette pueden conducir, ¿no? Entonces, sí, además es como igual, se concentran, entonces son capaces de centrarse en ese momento, claro. ¿no? Entonces ella lo explicaba así. Claro. Entonces, bueno, pues son capaces, depende el grado y en el momento en el que se encuentran. A lo mejor hay épocas en las que dice, pues ahora mismo no puedo, ¿no? Claro. Pero bueno, que Claro, pero en otros sí. en otros sí. Entonces, bueno. ¿Quieres? Pues tengo algunas por ahí. Vamos, ¿Quieres? Es que si me pongo a hablar y me paro, pero es que interrumpir esto es casi pecado, ¿verdad? Porque lo dicho, o sea, es que voy aprendiendo y voy viendo, comentar, ¿no? Que, bueno, yo conocí el síndrome de Tourette por redes sociales, ¿verdad? Como bichamos mucho en la radio y demás. Intentamos desde varias partes de la radio incluso que la asociación viniera a explicarnos un poco y tal, y agradecemos que Ana te conozca a ti, porque ha sido imposible sí, no, la verdad es que tienen mucho trabajo, tienen muchas cosas. De hecho iban a haber venido hoy, pero tampoco han podido y tal, pero bueno. Entonces es muy difícil, ¿no? Y lo que comentábamos, por redes sociales hay más, casi los que salen son norteamericanos o gente, ¿no? Sí. Las cuales pues muestran un poco sus afecciones, sus tics y demás, lo cual hace que incluso se banalice un poquito este síndrome. Todos conocen el síndrome, el de la película, el de que de pronto estiro el brazo, le pego un cachetazo a uno y le digo, ¡gilipollas! Eso es. Entonces se banaliza mucho este síndrome al respecto y este conocimiento, ¿no? De hecho, una temporada que lo vi en internet, o sea, con esto del TikTok y tal, que salió una persona con síndrome de Tourette, entonces de repente todo el mundo era como un reto a ver quién hacía el tic más raro. Claro, ya salió el hombre y dijo, no, porque es que esto yo no lo estoy haciendo aposta. Señores, que es que esto, o sea, entonces, pero la gente lo hacía como algo gracioso, es como, venga, pues ahora a ver qué me sale a mí. No, ella dijo, no, que es que esto yo lo hago de manera, o sea, que es un síndrome, es una enfermedad, que no es que yo haga este tic para hacerme gracioso, ¿no? Y entonces, claro, es como efectivamente esa banalidad existe. Y también el tema, lo que he dicho antes de las palabrotas, ¿no? De que eso se llama coprolalia, que solo hay un tanto por ciento muy pequeño que lo dice, pero sí que, claro, la gente dice con la gracia del toc-toc, eso es. Se quedan con lo gracioso, ¿no? Es como yo tengo mi movilidad reducida, se quedan con el movimiento chulo que tengo yo. Claro, tú eres muy sexy, Mi enfermedad me ha costado. Claro, todo lleva un proceso. Una de las cosas también que la gente no dice, no comenta, porque también con otras asociaciones lo hemos tenido, de salud mental sobre todo, es que banalizamos también mucho. Tenemos que tener en cuenta que hay unos 14 suicidios diarios. Sí, es una barbaridad. Que es una barbaridad, no se comenta. Hay una cosa, ¿no? Hay un accidente de tráfico o 5 y te meten en los cadáveres en la comida, salón, sí. Sin embargo, estas cosas que son tan importantes y que la mayoría además son de chavales y chavalas jóvenes, ¿verdad? No se comenta, no se dice, no se pone en medios, ¿no? Y de ahí voy yo también al desconocimiento y el apoyo que incluso los propios médicos pueden tener. Dices que has tenido mucha suerte, ¿no? Que con el tema de los médicos y que en los institutos, colegios, universidades, porque luego tu hijo lo mismo quiere ir a la universidad, por supuesto. Y a la universidad sabemos cómo es. Entras ahí en la clase y chimpún, y se olvidan de ti, ¿no? Entonces, todo eso, hay una falta, ¿no? ¿Cómo, no sé, hay movimientos de parte de la asociación? ¿Cómo lo ves tú? Mira, la asociación, yo a pesar de que hemos tenido suerte con el profe, bueno, es lo que hablamos, suerte, bueno, que lo ha hecho bien, yo cuando voy a los centros nuevos,
digo que pertenecemos a esa asociación y que la asociación está dispuesta a ir a dar una charla a todo el equipo directivo, al equipo educativo, un poco para que conozcan de qué manera hay que acompañar a estos niños. No, pero yo creo que no hace falta, yo creo que nosotros podemos. Y entonces, como yo se lo digo varias veces y al final la asociación lo dice muchas veces, y entonces... no, o sea, si yo te agradezco el que tal, pero a lo mejor sí es necesario que la asociación vaya, os dé una charla, aunque a lo mejor ya habrá cosas que sepáis, pero habrá cosas que no sepáis, porque nosotros como padres hay cosas que las aprendemos en el día a día. Entonces, claro que viene bien que den esas charlas y que se conozca realmente, que haya un poco más de información, pero incluso nosotros con el médico hemos caído en esta unidad, hemos caído, que al final también lo hemos luchado, ¿no? Que nos hablaron de esta unidad del trastorno de movimiento y al final lo hemos conseguido. Pero, por ejemplo, el salud mental de mi distrito, el psiquiatra que nos toca, él no conoce esto. O sea, nosotros llegamos con toda esta información y nos decía, no, pero el niño es que es adolescente, el niño está enfadado porque le ha tocado un instituto que no quería. Y entonces, no, vamos a ver. Entonces, incluso hasta en ese ámbito habría que tener más información. Y, de hecho, AMPASTA, la asociación, también tiene contacto con los centros de salud, pero a veces es como, pues eso, es como, no, pero si, no, lo típico es como, pero si solo son TIC. No son TIC. Eso es lo único que se ve. Entonces es como hay que aprender y saber cómo tratar esto, que saber que estos niños, y sobre todo en estas fechas, en esta época que están viviendo, que están atravesando, no lo están pasando bien, hay que acompañarles de manera emocional, hay que ayudarles, pues eso, a aprender a vivir con ello, a tal. Entonces, si tú quieres conseguir esto, te lo tienes que pagar. La única manera es pagando una terapia, un psicólogo especializado, que eso sí, la asociación no lo facilita, porque son psicólogos que trabajan con la asociación, entonces son gabinetes que están asociados a ellos y entonces son especialistas en Tauret, pero te lo tienes que pagar tú. Pues lo que decíamos antes, que además supone económicamente... Claro. O sea, habrá personas que no puedan. Es que hay gente que no lo puede sostener, lógicamente. ¿Sabes? Entonces, si lo puedes sostener, bien, pero si no puedes sostenerlo, es uno del tratamiento más importante, que es la terapia psicológica. Y si no lo puede sostener económicamente, el niño no puede acceder a eso, entonces no va. Y entonces al final es una carencia muy grande. Hay charlas por parte de la asociación, ya no solo en el centro donde haya un niño con síndrome, hay charlas por parte de la asociación, os ofrece la asociación a ir a institutos, a colegios, a dar charlas sobre la enfermedad, como puede pasar, por ejemplo, como el Vega del Jarama de San Fernando, que hace siempre todos los años sobre una enfermedad, hace un programa y demás. O no hay... Yo creo que si no hay una persona afectada, no lo hacen. En los hospitales sí lo sé, pero en los centros de educación no. Que sería a lo mejor también una cosa que sería importante, que simplemente pues en los centros de la zona, ¿no? Pues AMPASTA es la asociación, está en Rivas además, casualmente, que yo vivo en Rivas, entonces tenemos mucha suerte también, pero bueno, ellos me mueven en todo Madrid. Y entonces a lo mejor sí que podían hacerlo, incluso aunque no haya ningún niño con síndrome de Down, porque en algún momento le puede llegar. Te puedes encontrar, claro. Porque a lo mejor Lucas no van a su instituto, pero a lo mejor han sido compañeros de waterpolo o del equipo de fútbol. Y además incluso que o están en el parque. O que a lo mejor incluso no se ha diagnosticado porque todavía no se sabe y en esa charla dices, anda. Pues uno de los temas que hay sobre, aunque dices que no han sacado de enfermedades raras, ¿no? Pero realmente no es por muy el porcentaje, común. Claro, sí, porque ya hay tantos casos que... Claro, una de las cosas que normalmente se dan en las enfermedades raras, yo tengo una de ellas, es que al final acaban tratándote de algo que no tiene nada que ver con tu enfermedad. Ya. Con lo cual, hasta que no encuentras a alguien que te diagnostique, yo me tuve que ir el 12 de octubre, a que me diagnosticaran, ¿no? Entonces, puede que haya niños, personas que crean que tienen otra afección y sin embargo estén con este síndrome. Con este síndrome, eso es. De hecho, hay muchos casos TDAH que... Claro, eso es. Y simplemente es un tic nervioso. Es que tiene un tic porque está nervioso. De hecho, hay gente que se lo diagnostican ya mayores. O sea, en la asociación hay varias familias que cuentan eso, que es que a mi hija se diagnosticaron con 24 años o tal. Pero claro, hasta entonces, pues eso, es como... Van dando con palos de ciego y no sabes. Incluso a lo mejor yo, porque en un momento que lo vi, pues yo me puse a leer y yo ya sospechaba. Claro, y yo ya, pues bueno, pero si no, pues a lo mejor me dicen, no, pues yo ya me lo creo. Claro, si voy a un médico y me dice que es eso, pues es eso, yo qué sé. Claro. ¿Sabes? Entonces al final, pues bueno, pues sí que... Ese desconocimiento cuesta mucho y al final, por desgracia, nos los tenemos que encontrar incluso hasta en personas profesionales de la medicina que deberían conocerlo y tampoco están muy puestos en este síndrome.
Y ya para un poco terminar, antes de la arenga final, voy a hablar sobre la inhumanidad de la gente. Ya no solo el entorno, Sí, que claro. el tuyo, no lo sé, desde la familia en algunos casos me imagino que se habrá dado, hasta los compañeros de colegio, de instituto, esa crueldad que Sí. podemos llegar a tener los niños. Sí, Por sí. eso decía lo de la educación también, qué importante es que haya o una enfermera o un médico en cada centro de educativo, ¿vale? Y formado para ayudar a los niños y niñas que se encuentren allí. Y esto me hace, es cuando ya se me erizan los pelos de la nuca, que es donde lo tengo, ya que estoy calvo, es donde lo tengo, a nivel laboral, donde da igual lo que te pase. O sea, yo lo que quiero es ganar dinero y si tú no me cumples el trabajo, Claro, eso es. chica, vete, que es tu hijo, pues es tu hijo, no es mi Sí, problema. sí. O sea, si no me va a valer cuando crezca de mano de obra, como si se muere. Claro, no, ¿No? es verdad, ya no es productivo, ¿sabes? Ya no vale para la sociedad. Claro, entonces estamos diciendo a nivel privado o lo que sea, supongo que no hay absolutamente, bueno, lo que tú has dicho de la ayuda esta de Asepello, que encima no te la dan. No, esto es una ayuda que se la dan, ya te digo, además es que antes no lo he explicado bien, a lo mejor hay un anexo, ¿no? En el BOE, que hay unas enfermedades, diabetes, cáncer, prematuridad, un montón, enfermedades renales que están en la lista. Entonces esas enfermedades no tienen, o sea, si tu hijo la padece, ya está, no hay más. Pero luego hay otro apartado que es otros. Entonces, ¿Esos otros? El Tauret está en los otros porque no aparece. Ajá. Tauret, sobre todo de salud mental, son las que menos aparecen. Entonces, claro, es que ahí cuando te toca demostrar que realmente tu hijo está pasando por eso. Porque si está en la lista es mucho más fácil, pero como no está, pues tienes que ahí como que demostrarlo cada vez más. Pero comentas que has llevado informes médicos, o sea, de médicos, de gente que ha estudiado. Sí, ¿vale? sí. No son de... Pero no eran suficientes. O sea, es verdad que no es suficiente para ellos. Tienes que poner, o sea, me pedían hasta, pues eso, ¿cuántas veces tómala? Pero si ustedes no son médicos. O sea, si te está diciendo un médico que está tomando un tratamiento X, ya está. No necesitas saber si toma una pastilla, si toma dos, si tal. Pero necesitas saber la evolución del niño. Qué tipo de cuidado necesita, qué tratamiento está teniendo, qué tipo de tic tiene. Porque el médico ahora me lo ha puesto, o sea, Todo hasta la capacidad, un baremo con la discapacidad que puede llegar a tener. O sea, es como lo tenemos todo puesto para... Tiene pinta de lo que están poniendo son palos y escollos y más palos y más escollos y más de todo, para que al final te canses y digas, mira, que por sacar. Claro, Eso es. claro, seguro. Ahorraos el dinero, Eso porque es. se creen que encima se creerán de que vais por el dinero. Sí, claro, efectivamente, Claro. sí, claro, que es lo que yo digo, pero que yo no tengo necesidad, o sea, que es que yo quiero estar en mi casa, o sea, yo me encantaría que mi hijo hiciera una vida normalizada y que se fuera al instituto como todos y yo ir a trabajar y ya está, y que todo fuera normal y que se pudiera ir a casa solo, hacerse la comida Y estar y tranquilita. estar tranquila, pero no es el caso. Además eso, yo tengo que darle medicación, no se la tiene que tomar sí o sí, a veces se le olvida, tengo que estar con él, tengo que dársela antes de irme a trabajar, o sea, es una serie de circunstancias que a mí me encantaría que no fueran así. Sí, es como yo que tengo movilidad reducida, que me dicen, anda, claro, es que puedes aparcar en cualquier lado. Digo, claro, mira, sí. ojalá pudiera yo aparcar en 4 kilómetros, Ir andando. venirme corriendo desde allí y que Claro. tú vayas en silla de ruedas. cabrón. Claro, O sea, claro, es que es así. Sí. Y entonces, Sí. igual que esto pasa en lo público, o sea, el Estado, la Comunidad de Madrid, también nos pone muchas pegas, ¿no? Sí, o sea, ponen pegas, solo que ponen pegas, porque esta ayuda al final es una ayuda que da el Estado, que la paga la pagan las mutuas, pero que seguramente luego las mutuas la reclamen al Estado. O sea, quiero decir. Claro. Entonces al final sí, claro. A ver, es como, venga, te doy esto para que estés tranquilito, pero solamente para algunas cosas, tampoco te vengas muy arriba, ¿no? Es como, venga, ya está, esta ayuda existe, ¿no? Yo ya te la doy. Ahora, una cosa es que lo publique y otra cosa es que la consigas, ¿no? Ya. Es como... ¿Valoras asistir a tema judicial en caso? Pues de momento no, porque ahora mi prioridad es intentar que estar en casa lo antes posible. Entonces, a nivel judicial, como la justicia también va así, hablé con una abogada y me dijeron que ahora mismo están dando fecha para finales del 26, cuando es un caso urgente, que judicialmente no es urgente. Entonces me podía ir al 2028 o una cosa así. Entonces la abogada me recomendó que de momento que no, o sea, que intentara ir por otros medios, que se puede hacer. Entonces ahora tengo que pedir una nueva situación, porque como por suerte o por desgracia ahora nos va a ver un psiquiatra, entonces seguramente hay un nuevo tratamiento por todo esto que os he contado, pues ya hay una nueva situación médica.
hay un nuevo tratamiento. Entonces, por ahí, y yo voy a pedir otra nueva reducción de jornada. Si he pedido el 99, pues ahora voy a pedir con otro porcentaje, y entonces ya cambia todo, entonces yo puedo volverlo a meter por ahí. Entonces vamos a intentarlo por ahí. Y si no, ya lógicamente la abogada ya me ha dicho que Directamente. Que ya claro, pero estamos hablando de que es que a este paso Lucas acabara eso. Claro, ese es el tema. Y cuando llegue el juicio. Pero bueno, que a Peleona, que si nos estáis escuchando a Peleona, no sabéis con quién habéis. No, además yo no pensé que tenía esa capacidad de lucha hasta eso, ahora. Fíjate, es una de las preguntas que tenía, ¿no? Que si sientes que esta experiencia te ha transformado como madre, como mujer. Yo creo que sí. Sabes, que al fin y al cabo... o sea, yo a veces era un poco conformista, ¿no? De, bueno, pues tal, incluso... Sí, como bueno, pues ya está, ¿no? Y me adaptaba a todo y tal. Pero esto me ha enseñado a que no. A que no te puedes conformar, que si tú crees en algo y lo crees y tú lo ves y además, en este caso, es tu hijo, o sea, hasta el final. Hasta el final, porque es que es como algo que lo sientes dentro. Claro. ¿Sabes? Es que me da igual, o sea, es que yo sé que mi hijo me necesita. ¿Sabes? Y está por delante de todo. Y ya está. ¿Sabes? Como es mi prioridad absoluta. Y ahora mismo mi para qué, ¿no? Que es lo que hablamos, es este. Y también un poco os agradezco este espacio para darle visibilidad, pero es eso, es como darlo a conocer y que todo el mundo tenga la posibilidad de poder cuidar a sus hijos cuando lo necesitan, ya sea por síndrome de Tourette o por otra cosa, o sea, quiero decir. Sí, pero bueno, en este caso hablamos de este síndrome, claro, que es muy desconocido. Que puedan realmente estar con sus hijos porque es que lo necesitan. Y aunque sean, o sea, por eso que eso más, esta ayuda te la van renovando cada 4 meses. O sea, no es una cosa que ya te den, se puede alargar hasta los 23 años, creo que es ahora, hasta los 18, dependiendo de la gravedad. Pero que cada 4 meses hay que renovarlo, o sea que entonces es eso, es como, bueno, si a lo mejor dentro de incluso a lo mejor dentro de 4 meses esto es estupendo y ya se ha acabado, pero en este momento me necesita. Y entonces es que es así, o sea, yo animo a todo el mundo y si tiene 40 años y necesita ayuda, ahí ya vete debajo un puente. Ya nada, ya se acabó. Ya tendríamos que irnos a la dependencia, ¿no? Claro, pero eso pasa, a la ley de dependencia, sea un parálisis cerebral. Claro, ya es algo muy muy o sea, te lo dan hasta una edad y luego ya tienes que buscar. Eso es. Creo que es ampliable, en este caso creo que es ampliable hasta los 26. Creo, pero ya, hasta ahí. A partir de los 26 pues ya. Entonces, bueno, pues... Estáis hablando de las redes. Yo sí que, bueno, la he conocido gracias a Sole, que lo comparte. Sí que hay una mamá que más tiene gemelos. Tiene gemelos de 11 años. ¿Y los dos? Y los dos padecen síndrome de Tourette. Y ahora en este mes está haciendo unos vídeos, bueno, o sea, es que no puedo sentirme más identificada con ellos. Bueno, yo y entiendo que todas las familias que padecemos, porque lo dice de una manera muy clara, muy explícita, por todo lo que pasamos, todo lo que viven estos niños. Vamos, o sea, es que le está dando, o sea, yo le doy las gracias, se lo he dicho a ella personalmente por las redes, por Instagram, pero le doy las gracias porque está ayudando mucho a que esto se visibilice y se conozca. ¿Cómo se llama la cuenta? Se llama Tic Tourette. Tic Tourette. Ella se llama Milán algo porque también creo que es cantante y tal. Pero la cuenta, la que podemos verla a ella es Tic Tourette. Tic Tourette. Y ya te digo, yo animo a que la sigan porque además hace vídeos que no se hacen nada pesados, o sea, son muy fáciles. Y sobre todo por esa comprensión, ¿no? Porque desde el no juicio y el respeto, pero cuando algo es desconocido te cuesta, o sea, yo lo entiendo también. Claro, porque te tengo a ti al lado y conozco a Lucas desde que tenía 5 años y he ido viendo su proceso, pero es verdad que es algo tan desconocido que, bueno, pues a lo mejor ese desconocimiento te llega a la incomprensión, no sabes qué está pasando. Sí, claro. Pero bueno, el que quiere puede informarse, ¿no? Eso es. Este programa es una de las cosas que queremos que llegue, pero que hay más gente que se está preocupando de que no sea, como decía Julián, que sea la gracia de la peli. Eso es. Porque también hay otras pelis maravillosas que también, no recuerdo ahora el título, me suele pasar estas cosas en la radio, de este chico que llegó a ser profesor. Sí, Al frente de la clase. Menos mal que Sole sí. Al frente de la clase se llama. Es una película muy, muy recomendada. Vamos, yo la recomiendo que se vea porque además es una película, o sea, que es muy bonita. Es una película que es un niño, está basado en hechos reales, es una persona que padece Tourette y es su vida. Y a mí me parece preciosa cómo lo afronta él, cómo lo afrontan los niños, cómo le quieren, y cómo, bueno, pues llega a cumplir su sueño, ¿no? Eso es. ¿Qué sueñas para tu hijo? Pues suena un tópico, ¿no? Pero yo sueño sobre todo que pueda ser independiente y autónomo. Por supuesto que sea feliz, claro, que no sufra
Pero sobre todo mi sueño es que pueda hacer una vida funcional de manera independiente, que no me necesite, pues eso, que no me necesite a mí todo el rato, ¿no? Que yo estaré ahí todo el rato que me necesite, pero que él pueda hacer su vida, que sea independiente y autónomo. Es mi mayor sueño para él, y además es que él es así, entonces quiero que lo pues viva. Que lo viva. Decías antes que hay varios famosos que han tenido síndrome y que ahora se empieza a descubrir, ¿no? Hay un vídeo que es muy impactante. Se ha hecho muy viral, sí, de Lewis Capaldi. Lewis Capaldi en un concierto tuvo que parar porque le dio un brote, movía así el hombro y tal, y todo el mundo cantó su canción con él, que a mí se me pegó los pelos de punto. Bueno, y además en Netflix hay un documental sobre Lewis Capaldi, y ahí es como se ve cuando se lo diagnostican, además. Bueno, claro, yo lloro, lo que no está escrito cuando veo el documental, pero sí que se ve, y gracias a este documental y a él, que es una cantante que es bastante conocido, pues es verdad que se ha dado bastante... Que se va llegando a ella. Sí, entonces, se va llegando que a si ella. queremos, ¿no? Yo uno que me ha sorprendido mucho, porque me lo has contado tú, yo no lo sabía. David Beckham. Es David Beckham. Sí, y Billie Eilish también lo ha dicho, que tiene síndrome de Tourette. Pero sí hay varios famosos, lo que pasa que, pues eso, por ejemplo, David Beckham leíamos en un artículo que él de pequeño sí tenía TIC, de mayor pasa desapercibido, pero por ejemplo le han quedado un trastorno obsesivo compulsivo muy grande. O sea, leíamos en el artículo que él tiene que colocar las camisas por colores, que no puede tener, que tiene 3 neveras en su casa porque cada cosa es una nevera, o sea... Que sí que tiene... Y es una persona que además... pues tiene posibilidad económica, entonces pues puede conseguir eso, ¿no? Claro, no todo el mundo puede tener 3 neveras en su casa. Claro, eso es. Claro. Pero sí que, claro, pues por eso... mucho que te frustre y que te genere más tic, claro, no puedes. más ansiedad. Entonces, claro, él puede solventarlo, claro. Pero eso sí, pero sí hay... Bueno, y claro, lo que decíamos antes de los grados, si claro. A David Beckham le dan los tics que le daban a Lucas cuando estaba haciendo waterpolo, no hubiera podido jugar fútbol. Ni tener la vida que ha tenido. Eso ¿no? es. Pero bueno, ir viendo que hay más casos de lo que pensamos. Muchos casos, y que, sí. Pues no nos hemos enterado. Y además cada vez van saliendo más. Yo creo que al final el diagnóstico cada vez es más prematuro, que claro, es muy importante, sí. Y entonces, claro, cada vez hay más gente. De hecho, en el Instituto de Lucas hay otro niño que lo padece también. Entonces, pues eso, que cada vez van saliendo más casos, porque cada vez se conoce más y, bueno, pues gracias a Dios Vamos poniendo nombre y no es el niño malcriado que es que mira la que lía. Eso es. Que es un niño que tiene un síndrome. Si una madre que acaba de recibir el diagnóstico nos está escuchando ahora mismo, ¿qué le dirías desde el corazón? Pues que no tire o sea, vamos a ver, que sí, que luche, que siga adelante, que es difícil, pero que se supera, y que hay ayudas, ¿vale? Que busque ayuda, que se haga una buena red de ayuda, que es muy importante. Tener una buena red de ayuda en estos momentos duros que pasas, que a veces dices, es que no puedo más, es que no puedo seguir escuchándole, necesito salir. Porque al final, pues eso, eres persona también. Claro, y estás al lado de un sonido, o sea, ya el sonido, ¿qué tal? Pero estás viendo sufrir a la persona que más quieres, que es tu hijo, entonces, o tu hija. Entonces, que busque ayuda es muy importante, y que se apoye en todo lo que pueda, y que haga caso a los médicos. O sea, que si tiene que medicarse, que se medique, que yo ahí sí que reconozco que, a ver, yo lo hice porque me salía del corazón. ¿Creías que era lo mejor? Lo mejor, pero bueno, que si está mal que lo haga. Pero también que hay gente que le pueda apoyar, que busque, pues eso, que se apoye muchísimo en asociaciones, en psicólogos, en amigos, eso es muy importante. La red de ayuda es muy importante. Yo ahora mismo creo que es lo más importante para mí. O sea, poder contar con gente es lo más importante. Para desahogarme, para llorar, para pedir ayuda, para que me entiendan, para que entiendan a mi hijo y para, pues eso, para seguir adelante, porque no hay otra opción. Y pelear. Y pelear, sí. O sea, yo creo que... Yo hacía karate de pequeña, pero creo que al final no estaba pensando, digo... Me ha servido para algo. Para mi vida. Peleona. Sí. Julián, ¿quieres decir algo? Pues nada, has puesto el puntito que yo quería comentar, que era lo de quien cuida a los cuidadores. También, sí. ¿Verdad? Porque se necesita mucho apoyo también a las familias que están luchando pues por la salud de sus hijos e hijas, ¿no? Es una cosa que también está muy olvidada. Casi todas las enfermedades graves y raras, y en este caso también. Dentro de la asociación tenéis esa red, ¿no? Sí. Tenemos ahí la terapia de familias, e incluso si necesitas algo a nivel individual, y luego hacen talleres también, un poco pues para
un poco para hacer esa tribu, ¿no? Esa red, y para aprender a manejar ciertos momentos. Por ejemplo, esto, la ansiedad, los ruidos, todo esto te ayudan, pues eso, hacen cursos de relajación, de mindfulness, talleres de un montón de cosas, que eso ahí sí que nos ayudan bastante. ¿Y hay algún tipo de campamento o algo? Porque asociaciones con las que trabajamos y demás hacen algún tipo de campamento también, pues para que los chavales y chavalas se vayan a ese campamento y dejar, pues oye, si dejamos 15 días, que la familia 20 días a la familia descansar, pues es una En la asociación ahora mismo no hay campamentos para niños. Ahora mismo hay un programa de Erasmus, pero son para niños, para mayores de 19 años, ¿vale? Entonces ahora mismo en esas edades no hay nada, pero es que también, por otro lado, de hecho a veces nos recomiendan películas y demás, pero también nos dicen, ¿no? Como, bueno, nosotros lo sabemos, se imitan TIC. Entonces, se retroalimentan. Entonces, si yo, por ejemplo, a Lucas le pongo una película con alguien que tiene Tourette, seguramente el TIC lo va a imitar. Y en el campamento existe ese peligro. Claro. Entonces, a veces... de hecho, no hay terapias con ellos. O sea, no los juntan. No. La terapia siempre es individual, en terapias, en gabinetes psicológicos, y la terapia de familia sí. Claro. Pero es que pero claro, entre ellos si no. las neuronas espejo, si uno bosteza, el otro bosteza, pues imagínate un grupo de hecho, él a veces sumando tics. Claro, y a veces hay alguien que hace un ruido por lo que sea, o una palabra que tal, pues él la repite, entonces ya se le queda como tic. Entonces claro, si encima es un tic que lo hacen todo el rato, pues más todavía. Podría ser una locura. De hecho, yo todavía no me he atrevido a ponerle esa peli, porque además como él quería ser profe y todo, llevo tiempo, pero es que me da un poco de cosa, porque además los tics que hace esta persona, este hombre, muchos son muy parecidos a los que hace Lucas. Entonces digo, es que lo va a imitar. Entonces no me he atrevido, la verdad. Reconozco que no me atreví a ponérselo todavía. Digo, bueno, más adelante, cuando estén las cosas más calmadas, claro. Digo, ya se lo pongo, que lo conozca. Con a reclamar y la lucha porque, pues eso, que se dediquen nuestros impuestos pues a ayudas médicas, a que haya personal médico especializado, la educación, sobre todo tiro por lo público, para que sea totalmente gratuito, 100% por ello. Ayudas, porque hay chicos y chicas que no podrán ir a la universidad por ese abandono que van a tener. Entonces, y también pues eso, tocar un poquito el corazón también de esas empresas privadas que miran el numerito, ¿no? De si me rinde, si no me rinde, si me compensa, si no me compensa, y bueno, pues que sepan que si la gente desaparece, pues tendrán que irse a la calle ellos también, ¿no? Entonces que tengan un poquito de corazoncito y que se miren al espejo cuando lleguen a casa a ver si pueden dormir a gusto. Sí, habrá algunos que sí que te tendrían que mirar, la verdad es que sí. Yo te digo que por lo menos mi empresa en ese sentido tampoco he tenido... Bueno, entonces no seremos muy malos. No. Solo con Asepello. Bueno, ahí sí. Claro, es verdad que es empresa pública. Es empresa pública, sí, eso es verdad, es empresa pública. Tanto mi marido como yo trabajamos en empresa pública, entonces ahí en ese sentido hemos tenido esa... Pero sí que es verdad, que, o sea, porque por lo mismo hemos tenido la suerte, ¿no? Es que al final es lo que te corresponde, ¿no? Pero sí que en la privada yo conozco gente que sí que le cuesta mucho más. Sí. O sea, que entonces sí que hay que hacer llamamiento también, ¿eh? O sea, puede ser un motivo de despido, ¿no? En la situación que tú has vivido. Como yo estoy de baja 6 meses y a los 6 meses te dicen, mira... La enfermedad la tiene tu hijo, no la tienes tú. Claro. Bueno, eso me lo han dicho, claro, como yo estoy de baja y en ASEPELLO te hacen un seguimiento, aunque la baja era por la seguridad social, eso me dijo. Pero es que claro, tú estás bien, la enfermedad la tiene tu hijo, yo entiendo que tú quieras estar con él. Digo, no, pero es que yo tengo ansiedad debido a la enfermedad que tiene mi hijo. O sea, vamos a ver, que no estoy bien. Claro, es que no estoy bien, que no me voy a poner a trabajar, que no puedo. Qué pena no borren los pasos peatones al lado de Asepello. Así si hay un atropello, que oye, es culpa de ellos. De verdad que no, sí, o sea, es como... Pero bueno, que es, yo, mira, estoy en un punto de, mira, es tu trabajo, ¿no? Pues ya está, lo tienes que hacer así. Pero bueno, ya tengo yo a mi mano en que no, ¿sabes? En ya que está. Lo voy a seguir peleando. Así que bueno. Bueno, yo recuerdo una vez que le dije a Raúl, que es el papá de Lucas, que disfrutar mucho, que se hace muy rápido grandes, que el tiempo pasa muy rápido. Y muy serio me contestó, bueno, no tan rápido. Y yo ahí me di cuenta, claro, que no es lo mismo. O sea, que no es lo mismo situaciones de vida y de familia, que ese reto que vivís cada día, que ese aquí y ahora, y todas, como decíamos, ¿no? Esas vallas, no solo a nivel familiar, a nivel del día a día de tu hijo,
sino el estar explicando al entorno, Sí. el estar pensando, pues eso, que mi hijo no sufra, el tener que pegalearse con las administraciones para tener una ayuda que es que necesitas, pues eso seguramente, claro, los días se hacen más largos y es más agotado. A veces pensamos que ojalá, aunque parezca de verdad, es triste por un lado, ¿no? Porque te pierdes muchas cosas, pero a veces como ojalá hubiera una máquina del tiempo que pasara 4 años Ya. para adelante, y es verdad que fuera así, que remitiera y que todo ese sufrimiento se pasara, ¿no? Claro. Que a veces dices, jolines, pero es que son 4 años. Bueno, he dicho 4 años porque más o menos es lo Sí. que, ¿no? Lo que Sí, nos pasar queda, la más o menos. adolescencia. Pero es verdad, es como, prefiero perderme porque quizá es- esto Claro, y que porque mi son hijo día a ya día, empiece. son noches, son Sí. o sea, sus 24 horas con ¿qué va a ¿Qué pasar? va a pasar? Eso es, ¿qué va a pasar? Entonces, O sea, es bueno, como que- no sabemos cuándo nos levantamos, depende del tiempo, si está nublado, si Claro, todo eso influye mucho también, ¿no? claro. O sea, es como Que entonces decíamos, está la tarde bien, pero de repente hay un trueno y ya se nos ha ido Se descontrola la todo. cosa. Entonces, bueno, que lo tengan presente. Como siempre, podéis seguir todo esto en Radio Jabato, en las redes, en YouTube, en Anacous Arnaiz, podéis hacernos las preguntas que queráis, en info@anarnaiz podéis preguntarnos si queréis mandarle un mensaje a Sole, o en el mismo Instagram pone Sole, que quiero, y yo la aviso, le digo, mira, y yo contesto, no tengo ningún y problema. Sole contesta. Y pues muchas gracias, Gracias a vosotros. que me encanta tener estas amigas tan valientes Y a mí me encanta tener esas amigas que me apoyan y que me dejan este espacio, y gracias a Julián también por dejar este espacio de dar visibilidad, porque es muy importante para nosotros. Bueno, Ana sobre todo. Que lo tengáis presente y eso, pues que Muchas gracias. ese respeto. Muchas gracias por este tiempo. Un abrazo. Hasta pronto, Julián. Chao, chao. Chao, chao, chao. He aprendido a vivir, a pisar suelo mojado. El tiempo es para reír, para saltar en los charcos. Lo que un buen día escribí, lo saben solo mis manos. Le digo adiós al dolor, la primavera ha llegado. El cielo sé que es real y es que